Muchas gracias, Belén, por tu exposición. Bueno, ahora ya entrados en el área quirúrgica, vamos a pasar a la unidad de cuidados. De manera que doña Sandra Roca Ledo, que es enfermera, tiene experiencia, también trabajó en hospitales de Portugal, es supervisora del área de hospitalización del Hospital San Rafael. También tiene experiencia docente porque fue profesora, o es, sigue siendo, supongo, profesora de varios cursos o actividades formativas, y también tiene en su haber publicaciones y trabajos científicos presentados en distintos foros de enfermería. Cuando quiera, Sandra, que nos va a hablar de la evolución de los cuidados al paciente. Cuando quieras. Gracias, Vicky, por su presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Gracias a los amigos, compañeros y, sobre todo, muchas gracias al comité organizador por haberme invitado a estas jornadas. Es para mí un honor y espero poder estar a la altura. Antes de nada, deciros que mi ponencia no va a ser tan movida, no va a tener tantas fotos, pero a pesar de todo es un tema muy importante que son los cuidados de enfermería, su evolución a lo largo de la historia y que espero que os guste. La he hecho de una forma muy sencilla para que todo el mundo pueda entenderla. Vamos allá. Es muy difícil resumir en 6 minutos la historia de la enfermería, pues desde el mismo origen de la humanidad, los cuidados enfermeros han estado presentes y han tenido un papel relevante en todas las civilizaciones, siempre como base de la supervivencia de las mismas. Se distinguen históricamente 4 fases principales en la historia de la enfermería. La primera fase, que es la fase tribal o doméstica, que correspondería a la prehistoria, es el mismo origen de la humanidad de los cuidados enfermeros. Aquí, En esta primera fase es la que corresponde a las sociedades primitivas. La salud aquí tiene un valor de supervivencia, dirigiéndose los cuidados principales a la alimentación y a la higiene. La responsabilidad de los cuidados recae siempre sobre la mujer. La historia de la enfermería en las civilizaciones antiguas viene marcada por la historia de la religión y los cuidados van a evolucionar siempre de 2 formas paralelas. En el hogar, que van a estar siempre dispensados por la mujer, y los cuidados religiosos, que van a estar siempre dispensados en las instituciones. El fin de los cuidados en esta fase va a ser siempre el mantenimiento de la vida. Pasamos a la Grecia clásica. Aquí se realiza un giro. Aparece la figura de Hipócrates, que hace una racionalización. Es considerado el padre de la medicina. Aparecen las parteras y las comadronas, que tienen cierto prestigio y un poco de reconocimiento social. El resto de las mujeres no pueden ser instruidas en ningún arte de los cuidados. Este arte va a quedar único y exclusivo para los esclavos y para los hombres. Con la llegada del cristianismo se acrecienta el valor religioso de la salud y los cuidados pasan a ser considerados como algo sagrado. Los cuidadores van a ser adiestrados siempre en la obediencia al médico. Es la etapa vocacional del cuidado. En la Alta Edad Media, el cristianismo determina que la enfermedad y la muerte tengan simplemente una interpretación religiosa. Por eso los cuidados van a ser realizados exclusivamente por la Iglesia. Es la época de la beneficencia eclesiástica. Se hace presente el monasticismo. ¿Qué es esto? Pues toda la prestación de los cuidados enfermeros se van a llevar a cabo en los monasterios y siempre por personal religioso. ¿Qué pasa aquí? Que con la llegada de las grandes epidemias, estamos hablando de la peste, de la gripe, los cuidados tienen que salir de estas instituciones y volver a los domicilios. Aparecen diferentes órdenes de enfermería que se especializan en el cuidado de los leprosos y estas órdenes se van a desvincular completamente de la religión. Aparecen en esta época las primeras universidades de medicina, pero solamente para los barberos cirujanos, pues la enfermería continúa exclusivamente en manos de la religión. Con la Reforma protestante se inicia la época moderna, que trajo consigo la escisión de la Iglesia católica. Esto provocó el cierre de los hospitales dirigidos por religiosos, que pasaron a ser trabajados y gobernados por enfermeros, enfermeras de baja moral. Nace así lo que se llama y se denomina la época oscura de la enfermería. ¿Qué pasó en España? Pues que en España evolucionamos de una manera diferente, ya que aquí no triunfó el protestantismo. Seguimos perteneciendo a la religión católica, con lo cual la atención a los pacientes continuó exactamente igual y no se hizo tan patente esta época oscura. Aparecen aquí los hospitales reales y aparecen también las figuras del enfermero mayor, que será el encargado de administrar siempre la medicación prescrita solo por el facultativo.
Aparecen también los enfermeros asistenciales, cuyas funciones serían las más básicas: dar de comer al paciente, realizar higiene, hacer las camas. Es lo que se va a denominar la fase técnica de la enfermería. Aparecen también los primeros manuales de enfermería. Tenemos la Instrucción de Enfermeros de Andrés Fernández del 1617 y Directorios de Enfermeros de Simón López, un poquito más adelante, en el 1650. Ya podemos estar atisbando un poquito las 4 funciones de la enfermería: administrativa, asistencial, docente y sobre todo investigadora. Llegamos así a la edad contemporánea. Es la fase de la profesionalización de la enfermería, representada, como todo el mundo oyó hablar alguna vez, la gente que no es de este trabajo, y por supuesto, todas nosotras, de Florence Nightingale. ¿Quién no conoce a Florence Nightingale? Es la verdadera pionera de la profesionalización de nuestra profesión. Es la que inició la educación formal de la enfermería, inició la búsqueda de un cuerpo de conocimientos propio, organizó las enseñanzas de la profesión e inició la investigación enfermera. Fue la primera en utilizar la estadística, epidemiología y los conceptos de higiene que tantos nos comentaba antes Belén dentro de la enfermería. El proceso de la profesionalización no fue un proceso fácil, fue un proceso larguísimo y que aún continúa instaurándose. Como podéis observar en la ponencia, que está rellena de muchos datos, muchas leyes, muchos decretos, esto es todo lo que fue la evolución de la enfermería hasta nuestros tiempos. Podemos destacar la formación del Consejo Internacional de Enfermería en el 1901, cómo en el 1917 se crean las primeras escuelas de enfermería, cómo se integran a la universidad en el 17 las primeras escuelas oficiales de enfermería, en el 77 se integran nuestros estudios a la universidad, aparecen aquellas denominadas ATS. En el 2005 se regulan las especialidades de enfermería, que aún estamos esperando que se acaben de consolidar, y en el 2007, por fin, llega el grado. Este grado tan esperado, que nos permite después acceder a un máster y después acceder a un doctorado. Como podemos ver, a lo largo de los años, los cuidados han ido evolucionando siempre en función de la evolución de la sociedad y de su concepción del término salud-enfermedad. Su campo de acción ya no son solo las personas enfermas, están dirigidos también a las personas sanas, a la familia y a la comunidad, orientados hacia la educación y promoción de la salud, hacia la prevención de la salud, hacia la asistencia sanitaria y también hacia la rehabilitación. Las nuevas tecnologías, de las cuales ya nos ha hablado Belén, han favorecido el desarrollo de todos estos cuidados con la aparición de nuevo instrumental, técnicas de cirugía mínimamente invasivas, desarrollo de medicamentos con efectos secundarios menos agresivos, lo cual nos ha dado ingresos más largos, ha alargado la vida y, sobre todo, y lo que es más importante, la calidad de vida. La herramienta informática nos permite el acceso libre a la información, lo cual es esencial para desarrollar nuestro trabajo de investigación y nuestra continua formación profesional. No quisiera hasta acabar esta ponencia sin recordar que el fin último de nuestros cuidados es alcanzar el mayor estado de salud, pero para ello no debemos olvidar esta sabia reflexión. La verdadera esencia de la enfermería no reside en los detalles mecánicos de su ejecución, sino en la imaginación creativa, el espíritu sensible y la comprensión inteligente que subyacen a todas estas técnicas y habilidades. Sin ellos, la enfermería puede convertirse en un oficio de gran destreza, pero nunca va a ser una gran profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu exposición. Seguidamente, como ya hablamos de la formación, hablamos de la evolución de los cuidados, de las nuevas tecnologías, vamos a ver ahora cómo ha evolucionado la gestión de los servicios de enfermería a lo largo de estos años. Para ello, de esto nos va a hablar doña Ángeles Navasquillo Lorda. Ángeles fue directora de enfermería del Hospital Nuestra Señora de América de Madrid, fue supervisora del Hospital Universitario de San Carlos de Madrid y supervisora del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. En estos momentos ocupa el cargo de directora de procesos de enfermería del área de gestión integrada de La Coruña. ¿Qué quiere decir eso del área de gestión integrada? Quiere decir que es directora de enfermería de los 2 niveles asistenciales, primaria y especializada.
se cambió el organigrama dentro del Servicio Gallego de Salud, por lo tanto, ella es la única directora de enfermería de los 2 niveles asistenciales. Ángeles tiene también una experiencia en publicaciones, ponencias, etcétera, y docente. Cuando quieras, Ángeles. Es la otra presentación. Que está puesta la de Pablo. Ya está. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero agradecer a la organización el haber contado conmigo para hacer esta exposición. Para mí ha sido un verdadero placer. Y bueno, yo voy a hablarles un poquito de la evolución de la gestión de la enfermería. Se me ha ido el dedo. Es complicado, ¿eh? Tienes aquí el... Gracias. Bien. En el largo camino que la enfermería ha recorrido a lo largo de los tiempos, hasta asentarse como disciplina científica, que es lo que es ahora, realmente ha habido altos y ha habido bajos, ¿no? Aunque, como contaba la compañera, nosotros existimos desde los principios de la humanidad, realmente no fue hasta el siglo XIX cuando la famosa Florence Nightingale, y gracias a su afán, crea la primera escuela de enfermería, que es donde empezamos a sentarnos ya. A partir de ahí se van creando, va pasando mucho tiempo, ya vemos que hasta el año, en el Real Decreto del 2018 de 1977, es cuando se empiezan a integrar ya los estudios en el marco de la universidad. De manera que ya sí que podemos asentar las bases para tener una disciplina científica. Digamos que vamos un poco construyendo nuestra propia identidad y empiezan a surgir ya cambios y transformaciones en el campo asistencial. La Ley General de Sanidad ya cambió un poquito toda la sistemática de la medicina y entonces ya empieza a hacer un especial énfasis ya no tanto en curar la enfermedad, sino en la prevención de la enfermedad y también así la promoción de la salud. Se crean centros ya de atención primaria, de manera que ya la enfermería tiene abiertos nuevos campos, sobre todo para tener una mayor autonomía. Con el Real Decreto 521 de 1987, el Sistema Nacional de Salud ya sienta las bases para las estructuras de las instituciones hospitalarias. ¿Esto qué significa? Esto significa que para nosotros ya hay un organigrama dentro de este sistema, se reconocen las direcciones médicas, se reconocen las direcciones de enfermería y las dos a un nivel igualitario van a depender del gerente. Esto para la enfermería, evidentemente, es una evolución a nivel gestión importantísima, ya no solo por el hecho de formar parte de una comité de dirección y estar a un nivel y una altura equiparables a las direcciones médicas, sino porque evidentemente formamos parte de la toma de decisiones y eso implica bastantes cosas. Y dentro de este enorme organigrama que implican las instituciones hospitalarias, se empiezan a crear figuras como las supervisoras de unidad, como las coordinadoras, como las subdirecciones de enfermería y, en fin, se supone que ya por fin podemos entrar dentro de ese sistema. Al mismo tiempo se va creando y va surgiendo una evolución enfermera. Es decir, aprendemos ya a gestionar recursos, materiales y de personal, pasamos de ser dispensadoras de cuidados a gestoras de cuidados, ya entramos a formar parte de las escuelas de enfermería de manera que formamos a futuros profesionales, unificamos un lenguaje enfermero, investigamos, registramos ya obligatoriamente, porque así lo exigía el Sistema Nacional de Salud, nuestros datos dentro del sistema. Aparece el grado, aparece el posgrado, el máster, el doctorado a través de Bolonia y nos aferramos a las nuevas tecnologías de información y de comunicación para registrar nuestras acciones enfermeras de manera que ya se pueden medir y luego un poquito más tarde surgen los especialistas. Yo voy a hablarles un poquito de la enfermera gestora de hospital, pero a mí me encantaría no pasar por alto dos nuevos, digamos, puestos que para mi forma de ver todavía no he encontrado un sitio idóneo dentro del sistema, ¿no? Como son las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de enlace y las enfermeras gestoras de procesos. Esto es una cosa que no todo el mundo entiende porque no son figuras que están ya preestablecidas e institucionalizadas, digamos, dentro del sistema o de los hospitales, ¿no? Pero bueno, está muy demostrado ya que las enfermeras gestoras de casos que se dedican exclusivamente al paciente y enlazan con él, desde luego amplían el coste-efectividad, lo que hacen es disminuir el fragmentarismo que hay en los cuidados, lo que producen es una coordinación de todas las actividades que hay que realizar con el paciente y bueno, que todo esto parece así como muy bien dicho y que queda muy bonito. Yo les voy a poner un ejemplo más práctico, ¿no?
Ustedes imagínense ahora mismo un paciente pluripatológico de una edad avanzada que de repente se encuentra en su mano con un montón de peticiones de pruebas y que tiene que ir a visitar a 4 o 5 especialistas, ¿no? Y este paciente, al llegar al hospital, ese macrohospital, lo que se encuentra es una enfermera que va a coordinar eficazmente todo su periplo a través de ese sistema enorme que es el hospital. Entonces, le va a ayudar a gestionar las citas, le va a ayudar en todo su proceso de hospitalización para estar con él, para apoyarle. Va a crear incluso talleres para formar a los cuidadores familiares. Va a hacer una llamada en cuanto ese paciente está de alta a su casa para ver cómo se encuentra y también le puede gestionar toda la serie de sistemas sociales o apoyos sociales que necesite al irse. Yo creo que, vamos, a quien se le ofrezca esto es bastante maravilloso, ¿no? Bien. Eso en relación a las gestoras de casos. En cuanto a las enfermeras gestoras de procesos, lo que establecen, nosotros dentro del sistema sanitario público tenemos unos procesos que son procesos de atención integradas, tan importantes como por ejemplo el proceso del EPOC o el proceso de la diabetes. Entonces, estas enfermeras gestoras lo que hacen es que crean ese proceso desde el principio, lo que hacen es luego hacer una evaluación de ese proceso y apoyar a todos los estamentos, tanto médicos, de compañeras enfermeras, para que al final se haga un cumplimiento al 100% de la implantación de estos procesos, ¿no? Pasamos ya a las enfermeras gestoras de hospitales. Es triste expresarlo así, pero es verdad que hasta hace poco solamente una quincena de enfermeras ostentaban cargos sanitarios, ¿no? Nosotros las enfermeras tenemos clarísimo que esto implica un cambio en la cultura social, sobre todo dentro de la propia estructura, incluso al final dentro de nosotras mismas, ¿no? Ha habido comunidades a lo largo de todos estos años que han apostado por esos puestos de enfermería dentro de las comunidades autónomas, dentro de las consejerías, y como Murcia, Cataluña, les pongo aquí algunos ejemplos, aunque hay más, Extremadura y Madrid, pues ya tienen algún enfermero en direcciones generales, direcciones de recursos humanos o como asesoras de las propias consejerías, ¿no? Hay una cosa básica para llegar a estos puestos, ¿no? que yo creo que estamos perfectamente capacitadas, y es la formación. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que ahora mismo tenemos esa oportunidad de formarnos para poder acceder a esos puestos si nos gusta la gestión, ¿no? Y luego, algo muy importante es que aportamos una visión diferente. La visión enfermera es una visión, como se dice vulgarmente, de a pie de cama, ¿no? Quizás es una visión más realista de lo que realmente engloba todas las facetas y todos los sitios por donde se mueve el paciente. Yo quiero poner un ejemplo porque, bueno, yo vengo de Madrid previamente y es una persona que para mí ha sido un referente, ¿no? Como es Carmen Ferrer, que ella se define a sí misma, desde luego, como enfermera, pero bueno, sobre todo importante es que esta persona ha llegado a ser directora de enfermería en 3 áreas distintas de atención primaria. Posteriormente fue la primera enfermera nombrada directora gerente del área 9 de atención primaria de Madrid y ahora mismo asume la dirección de la gerencia del Hospital de Guadarrama. Si se quiere, se puede. Evidentemente, esto lo demuestra, ¿no? Ya para terminar, navegando en Internet, me puse a pensar, a ver, características importantes de las que tiene que constar un líder para llevar un equipo, para gestionar, ¿no? Y curiosamente, todas las definiciones que encontré se adaptan perfectamente a la postura de la enfermería, ¿no? Tienen que ser apasionados del trabajo, nosotros lo somos, porque evidentemente esto es vocacional en un 95%, ¿no? Tenemos que desarrollar autoconfianza con pequeños logros, nosotros simplemente con que el paciente le veas mejor, a la familia esté más tranquila, ya te sientes, ¿no? Bastante ilusionada, ¿no? Somos comprometidas con la organización, podemos tomar decisiones, somos humildes. Tenemos el hábito de guiar a los demás, de ayudarles, de socorrerles, de ser accesibles, de estar cerca de ellos, apoyarles e interesarse sinceramente por el bienestar aquí pone de sus empleados, pero bueno, de todos los pacientes y de los familiares, ¿no? Somos pacientes también, como todo este periplo a lo largo del tiempo, somos pacientes y tenemos una determinación férrea para conseguir objetivos a pesar de los obstáculos. Y ya para terminar, les he puesto esta frase porque creo que define muy bien toda la historia de la enfermería y la lucha que hemos tenido hasta llegar a lo que somos ahora y a lo que podemos llegar a ser, ¿no? No sé si se lee muy bien, pero bueno, siembra una idea y cosecharás un deseo, siembra un deseo y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, y siembra un carácter y seguramente cosecharás un destino. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues ya han hablado de la formación, de la gestión de cuidados, de la dirección, pero ahora vamos a un área de competencia importante que está poco desarrollada, que es la investigación en enfermería. Desde luego, el que haya colocado a don Pablo Uriel al frente de esa unidad estuvo muy acertado. Pablo Uriel tiene una gran experiencia en investigación, ya no de ahora, trabaja mucho con el Instituto de Salud Carlos III y, aunque es una persona humilde, lo digo yo, tiene muchísima experiencia en investigación y precisamente por ser humilde está en el sitio adecuado. Así que Pablo Uriel nos va a hablar de la investigación. Pablo Uriel fue director de enfermería del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, porque ahora ya se llama de otra forma. También tiene varias publicaciones en su haber, aunque él envió un currículum pequeñito, yo sé el currículum que tiene Pablo, pero y luego pues es autor, tiene el grado de enfermería, ya se adelantó y ya lo hizo, con lo cual tiene publicaciones, etcétera, con lo cual su experiencia en este campo es muy amplia. En estos momentos voy a leerlo, el puesto que no me lo sé de memoria. Ocupa... es coordinador de la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Área Sanitaria de La Coruña, es decir, que está al frente de esa unidad, que es una unidad muy importante de investigación. Cuando quieras, Pablo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, Vicky. Y bueno, gracias al comité organizador y especialmente a Marga Corral por haberme invitado a estar hoy aquí, un poco para contaros bueno, la relación que tenemos las enfermeras y los enfermeros con la formación y la investigación. Parte de la parte de formación ya se ha comentado también, ¿no? A ver, a mí me llama mucho la atención porque, como han comentado varios ponentes, el acto de cuidar o el hecho de cuidar probablemente sea tan antiguo como la propia especie humana, ¿no? Pero, curiosamente, en España, hasta el año 1915, no se reconoce el título de enfermera. Sí, es verdad que hubo intentos anteriores, la ley Moyano y tal, pero oficialmente, como cuerpo de conocimiento, no se reconoce en este país hasta 1915. En 1952 se unifican los tres títulos que estaban reconocidos, que eran el de practicante, matrona y enfermera. Antes de 1915 se nos reconocía con todo tipo de nombres truculentos, hasta sangradores, creo, pero bueno. En 1952 se unifican todas esas categorías y se crea una nueva, que es la de ayudante técnico sanitario, que está en vigor hasta 1977. Esa es una fotografía de la última promoción de ATS que se formó en la escuela universitaria de nuestro hospital. Los que conocéis el hospital seguro que reconocéis a mucha gente ahí, un poquito más jóvenes de lo que estamos ahora, pero en 1977 los estudios pasan a ser universitarios con una diplomatura, pero curiosamente en esa diplomatura, en el plan formativo de esa diplomatura, se excluye conscientemente todo aquello que tuviera que ver con metodología de investigación, de manera consciente por parte de las autoridades de los ministerios correspondientes. Y sorprendentemente en 1987 el Fondo de Investigaciones Sanitarias del Carlos III, del Ministerio de Sanidad, reconoce la capacidad investigadora de las enfermeras y acepta desde ese año proyectos a sus convocatorias de financiación anuales, acepta proyectos cuyos investigadores principales fueran enfermeras y enfermeros. En 2010 se implanta aquí en nuestra universidad el grado en enfermería, según lo que establece el Espacio Europeo de Educación Superior. Ahora sí, en el currículum formativo hay formación en metodología de investigación, aunque a un nivel bastante básico. De hecho, los estudiantes tienen que hacer un trabajo de fin de grado, que es un proyecto de investigación. Se abre el acceso al tercer ciclo, al nivel de máster y doctorado, y más o menos por la misma época empiezan a funcionar las especialidades de enfermería. Esto es un poco, digamos, la historia de todo esto. ¿Cómo estamos ahora? Esto es un grupo de enfermeras de pediatría del materno infantil, de nuestro hospital. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, aproximadamente cada año 20 enfermeras, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales se matriculan en la especialidad de investigación clínica del máster de asistencia de investigación sanitaria que tiene la Universidad de La Coruña, la Facultad de Ciencias de la Salud nuestra. En 2015 se leyeron 12 tesis doctorales en esta universidad, cuyo autor era una enfermera o un fisioterapeuta.
Y en nuestra unidad, en la unidad de apoyo a investigación clínica del área sanitaria, que es la unidad que yo coordino, nos entran aproximadamente 130 a 140 proyectos al año para ayudar en el diseño, ¿no? Y un 35-40% de esos proyectos tienen como investigador principal una enfermera, un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional. Esto es un porcentaje muy alto, mucho más alto que la media probablemente de cualquier otro sitio, y es tan alto que a mí me sorprende. A mí yo fui el primer sorprendido, no me esperaba yo este porcentaje, y además la verdad es que alguno de ellos, algún proyecto son excepcionalmente buenos. Alguno hasta reconozco que he llegado a tener envidia porque no se me hubiera ocurrido a mí, pero bueno. ¿Y a dónde vamos? Bueno, pues, a ver, yo creo que vamos hacia un sistema sanitario donde las enfermeras empiecen a generar conocimiento, aporten conocimiento y, sobre todo, transfieran ese conocimiento a la práctica clínica para mejorar la práctica asistencial. Yo creo que en eso ya estamos, ya hemos empezado, ¿vale? Y como ejemplo, os traigo un artículo de La Voz de Galicia que se publicó este lunes, ¿vale? Y que en nuestra unidad la verdad es que estamos orgullosísimos. Nuestra secretaria estaba orgullosísima, como si fuera su hija, porque ella es Lorena Cea, es una enfermera especialista en salud mental, que terminó la residencia hace 3 o 4 años. Fue la primera EIR que rotó por nuestra unidad, porque todos los EIR rotan durante un mes por nuestra unidad para aprender un poco los rudimentos de la metodología y de la legislación de la investigación. Lorena fue la primera. Desde ese momento nosotros le ayudamos a diseñar 2 proyectos de investigación. Al que hace referencia este artículo, concretamente es un estudio para probar la eficacia de una intervención. La intervención es un vídeo, que es de lo que habla, para mejorar la adherencia terapéutica y reducir el porcentaje de reagudizaciones, de rebrotes en pacientes con esquizofrenia. Bueno, el proyecto todavía no está terminado, está acabando la fase de reclutamiento, pero los análisis estadísticos intermedios lo que muestran es que efectivamente la adherencia terapéutica se incrementa de manera muy significativa en el grupo experimental al que se le aplica la intervención, y el número de rebrotes, el número de reagudizaciones se reduce también de manera muy significativa con esta intervención. Hasta tal punto que el vídeo ahora mismo se está utilizando ya de forma rutinaria en la unidad de salud mental de nuestra área sanitaria, ¿vale? Esto es un ejemplo de que, bueno, yo creo que ya estamos ahí, y lo que sí es cierto es que lo que no podemos es parar, hay que seguir, ¿vale? Y voy a aprovechar, ya que tengo el foro, para hacer un poco de propaganda gratis, ¿vale? En noviembre se va a celebrar en Coruña, nuestra área sanitaria ha asumido la organización del 20º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados que organiza la unidad Investén del Carlos III. Es un encuentro con un prestigio muy importante. Se calcula que habrá como 600 personas asistiendo de entre 30 y 35 países de América Latina, América del Norte, Europa, Asia, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues quiero aprovechar para que lo conozcáis y sepáis que estaremos encantados de veros allí. Muchas gracias.